Buenas noches, los saluda Cecilia Limo y a nombre de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, de la Dirección Técnica Registral y la Subdirección de Capacitación Registral de la SUNAR, les doy la más cordial bienvenida a esta segunda fecha de nuestras conferencias Web SUNAR, videoconferencias en vivo que están a cargo de especialistas, nacionales como internacionales, y que la SUNAR ha iniciado en este mes de mayo y seguirá realizando todos los martes de cada mes con el objetivo de buscar la actualización jurídica tanto de sus colaboradores internos como del público en general interesado sobre materias importantes, actuales y sobre todo transversales a los distintos registros jurídicos. Antes de iniciar esta conferencia central, voy a ceder la palabra al doctor Yuri Celayarán. Él es abogado de la Subdirección de Capacitación, quien nos va a hacer una breve introducción del tema de la conferencia de hoy y además es quien se va a encargar de moderar las preguntas que nos hagan al final de la conferencia. Doctor Celayarán, lo escuchamos. Buenas noches, mi nombre es Yuri Celayarán y bueno, voy a hacer una presentación de la conferencia del día de hoy a través de esta plataforma de webinar SUNAR. El tema que hoy día nos convoca tiene que ver con la propiedad estatal y proyectos de infraestructura. Este es un tema muy interesante, sobre todo en la actual coyuntura. ¿Por qué? Porque este escenario del COVID lo que está demostrando en forma evidente es grandes carencias en el tema de las infraestructuras, fundamentalmente el tema de infraestructuras en salud, por ejemplo. Es un tema que actualmente en la agenda y en la problemática nacional ha entrado, ¿no? Ha entrado y ha retomado con fuerza, ¿no? Y entonces, y con ello todo el tema de la infraestructura, ¿no? Y a su vez, esto pues acarrea el tema de abordar el tema de la propiedad estatal, ¿no? Dentro de este marco de la conferencia vamos a abordar la conceptualización que se hace a través de las normas y todo el régimen legal sobre lo que son los bienes estatales, y dentro de ello las categorías pues de dominio público y dominio privado, ¿no? Y los efectos jurídicos que genera el dominio público y el dominio privado, ¿no? En cuanto pues a la prescripción, en cuanto a la inalienabilidad de los bienes, etcétera, ¿no? Es decir, aquí cabrían dos preguntas, ¿no? ¿Cuándo son prescriptibles o imprescriptibles los bienes de dominio público y privado? ¿Cuándo son inalienables o alienables los bienes de dominio público o privado, etcétera? Esas son preguntas que evidentemente en esta conferencia nos va a permitir absolver, ¿no? Y luego vamos a tratar también los temas de garantías del Sistema Nacional de Bienes Estatales, y dentro de ello, pues, la garantía principal que tiene que ver con la venta de subasta pública y la excepción de esto que tiene que ver con la venta directa, ¿no? Y cómo se da esta garantía, es decir, el cómo, es fundamental saberlo, sobre todo cuando uno pues va a calificar este tipo de títulos, ¿no? Donde está de por medio, pues, ¿no? La transferencia o la venta de bienes, ¿no? De bienes del Estado, ¿no? Y luego también se abordará la venta de bienes de los gobiernos regionales, gobiernos locales, ¿no? Dentro de este escenario, el proceso de descentralización política y administrativa que vive nuestro país, ¿no? Y por supuesto, pues, las grandes limitaciones, ¿no? Que dentro del escenario de la descentralización se vienen dando, ¿no? Porque lo que está demostrando actualmente el problema del COVID es las grandes limitaciones del problema de la descentralización de nuestro país, ¿no? Y cómo esto puede incidir en estos aspectos administrativos, ¿no? Y también se abordará el tema de cómo acceder a la propiedad del Estado para proyectos de inversión, y dentro de ello para los proyectos de infraestructura, ¿no? De esto que estamos hablando, sobre el cual existe una brecha muy grande, ¿no? En nuestro país, en el tema de infraestructura, ¿no? En los sectores de salud, educación, transportes, energía, etcétera, ¿no? Dentro del saneamiento de los predios del Estado, que es otro tema también que se va a abordar, y muy articulado con el tema de proyectos de infraestructura, se abordarán pues los temas de inmatriculación, de duplicidades, ¿no? Y de consultas catastrales, ¿no? Y el problema que se presenta en el ámbito de la consulta catastral, referido pues a la incertidumbre, ¿no? Que se pueden dar en los informes catastrales que generan las oficinas de catastro, ¿no?
y cómo evidentemente se pueden resolver esos problemas, ¿no? Otro aspecto importante también es el procedimiento de saneamiento, que es importante conocerlo, y dentro de ello las categorías de la inscripción provisional, la inscripción definitiva, ¿no? Y los saneamientos de los proyectos de inversión y de infraestructura. Eso sería todo y doy el pase a Cecilia para poder iniciar esta conferencia. Gracias, doctor. Bien, entonces llegó el momento de iniciar la conferencia central, que va a tener una duración aproximada de 40 minutos. El tema, como bien lo ha dicho el doctor Zelayarán, es propiedad estatal y proyectos de infraestructura, y está a cargo del doctor Franco Soria Palacios. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene estudios de maestría en Ciencias Políticas con mención en Gestión Pública, también por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, es socio del área Inmobiliario y Saneamiento de Tierras del Estudio Rubio, Leguía y Norman. Ha sido socio del área inmobiliaria de CMS Grau, director de gestión del patrimonio estatal de la SBN y consultor de COFOPRI. El doctor Soria también es profesor universitario y expositor de diversas conferencias entre entidades públicas y privadas. Doctor Soria, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, me verdad es un gusto poder participar en este conversatorio, agradezco mucho la invitación y efectivamente la presentación fue muy acertada respecto a los temas que pretendo tratar en estos 40 minutos. Evidentemente por la dimensión del tiempo vamos a tratar de tocarlos de la manera más importante, tocando los temas más esenciales y evidentemente estando sujeto a las preguntas que todos ustedes pudieran tener a bien hacer. Yo creo que la presentación de hoy va a estar dividida en 4 grandes partes. Una primera que busca hablar acerca de la categorización de bienes del Estado, teniendo en cuenta dos referencias importantes. El decreto legislativo 1439, que establece una división de bienes del Estado entre predios sin construcción que se mantienen a favor del SBN y predios con construcción o edificios que desde el año 2019 están bajo la administración del Ministerio de Economía y Finanzas. Y esta es una división bastante importante, pero que no ha tenido mucha difusión, digamos, en los últimos meses. Y yo voy a incidir un poco en eso. Y luego tocar una sentencia del Tribunal Constitucional de hace 2 meses, que se emitió poco antes del inicio de la cuarentena, que ratifica la constitucionalidad de la Ley 29618, que es la ley que declaró la imprescriptibilidad de los bienes de dominio privado. Entonces, la ley y el Tribunal Constitucional han categorizado de manera más clara cómo se dividen predios del Estado. Luego, en una segunda parte, efectivamente, conversaré un poco sobre los mecanismos de disposición, qué tan fácil es adquirir bienes del Estado, qué tan rápido y qué tan sencillo serán los supuestos. Una tercera parte de la presentación es un tema transversal, que yo cada vez que puedo lo repito y que creo que es trascendental a efectos de mejorar una serie de situaciones, tanto en la administración de propiedad como en la gestión de infraestructura, en la dotación de servicios públicos. Es un tema fundamental, creo yo, que es saneamiento de propiedad. Cada vez que uno conversa sobre concesiones, sobre servicios públicos, uno de los grandes problemas para hacer más expeditiva la ejecución de estos tipos de proyectos es justamente la dificultad de saneamiento. Entonces, ese es un tema trascendental, en el cual registros públicos, privados, superintendencia de bienes nacionales, municipios, todos estamos involucrados y todos debemos empujar a efectos de lograr notorias mejoras en el tema. Y el último tema, que yo lo llamo como una agenda post-COVID o una agenda COVID, es identificar aquellos temas transversales que tienen que ver también con propiedad inmobiliaria que deben ser mejorados. Y hay 2 directamente involucrados. Uno, la informalidad. La informalidad es un tema que ya mucha gente ha hablado como una de las grandes falencias del Perú y que ha generado una muy grande dificultad para atacar el COVID. Entonces, conversemos un poco de informalidad, conversemos un poco cómo se manifiesta en los distintos ámbitos del sector inmobiliario, sobre todo en propiedad privada, sobre todo en propiedad del Estado, y qué se puede hacer para mejorar. Y segundo, un tema que también lo mencionaron en la introducción de manera muy acertada, infraestructura. Tenemos que mejorar nuestra infraestructura en salud, en telecomunicaciones, en agua,
en dotación de servicios básicos, y para eso se necesita procesos de saneamiento predial expeditivos. Rápidamente conversaremos de esos dos temas, y claro, conversando previo al inicio de esta exposición, evidentemente hay un tercer tema importante que es transversal, creo yo, a todo el Estado: gobierno digital. Vamos a necesitar de manera urgente, imperativa, gobierno digital eficiente y rápido. Y vamos a ver qué tan rápido eso se puede dar en la realidad, ¿no? Esperemos que eso se dé con rapidez y con certeza. Los bienes del Estado están definidos en la Ley 29151 y en el reglamento, pero a la luz del decreto legislativo 1439, que es un decreto legislativo del año 2019, hace ya un poco más de un año tiene este decreto legislativo, el universo de bienes inmuebles del Estado se partió en dos. La SBN mantiene la administración de aquellos predios sin construcción, y eso es muy importante tenerlo claro. La SBN solo mantiene la administración de predios sin construcción, y es por eso que el texto de la ley modificado, permítame leerlo, dice lo siguiente: será bien del Estado, para los efectos de esta ley, los bienes estatales que se circunscriben a predios, tales como terrenos, áreas de playa, islas y otros de dominio público y privado. Si se ponen a analizar, la definición claramente busca extraer predios con construcción, edificios. ¿Quién administra los predios que tienen construcciones, es decir, los edificios? La Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía. Con la adaptación del decreto legislativo 1439 y el reglamento aprobado por el decreto supremo 217 del 2019 del MEF, todos los edificios pasaron a ser administrados y bajo la competencia y tutela de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía. Y todos estos edificios forman parte del Sistema Nacional de Abastecimiento. ¿Por qué se hizo esto? Claro, el contexto, probablemente muchos de ustedes lo recuerdan, hace 2 o 3 años, el periodismo, la opinión pública levantó un tema que en realidad tenía mucha explicación lógica y económica. Distintas entidades públicas, OCE, Aliwarma, también registros públicos, buscaron alquilar oficinas para sus funcionarios. Y evidentemente el alquiler de oficinas se efectuó por concurso y a valor de mercado. Y no he revisado el detalle del valor de los alquileres, pero a grandes rasgos parecían valores absolutamente razonables teniendo el costo del mercado inmobiliario en esos tiempos. Esa decisión de alquilar oficinas generó cierto escozor en la opinión pública, a mi entender escozor poco sustentado, y generó una gran discusión pública sobre por qué se tendrían que alquilar oficinas, que les tienen que administrar mejor sus edificios, y la consecuencia de toda esa discusión fue este decreto legislativo. Este decreto legislativo le quitó todos los edificios a nivel nacional de propiedad estatal a la SBN y pasaron a ser administración del Ministerio de Economía. ¿Qué busca el Ministerio de Economía? Estandarizar procedimientos, tanto en el uso de edificios como en su disposición y como en la toma de decisiones de entidades públicas que, por ejemplo, busquen alquilar. Sobre eso, el MEF está promoviendo una serie de directivas y normativas, pero lo cierto es que ya hay un decreto legislativo y el reglamento del decreto supremo. ¿Qué genera en la práctica la adaptación de este decreto legislativo? Evidentemente una nueva clasificación de bienes del Estado. Terrenos sin construir se mantienen bajo la administración del SBN, terrenos con construcción pasan a ser parte de la administración del Ministerio de Economía y Finanzas, y a efectos prácticos es importante tener en cuenta que esto impacta en una serie de normas. Prescripción adquisitiva de dominio contra el Estado. Si alguien quiere prescribir un bien del Estado, el demandado tendrá que ser la SBN si es un terreno sin construcción, y si yo demando un terreno construido, demando prescripción respecto a un terreno con construcción, tendré que demandar al MEF, a la Dirección de Abastecimientos. De igual forma, transferencia de propiedad estatal para proyectos de infraestructura, por la norma de expropiación, transferencia de bienes del Estado para procesos de reconstrucción con cambios, por la ley 30556, transferencia de propiedad estatal en general, por la norma 29151, la norma del SBN. La entidad que será competente para aprobar la transferencia dependerá si estamos hablando de un bien sin construcción o con construcción. Vuelvo a lo mismo. Si es un terreno sin construcción, se mantiene bajo la competencia del SBN. Si estamos hablando de un terreno con construcción o un edificio, la competencia es del MEF. Entonces, a partir de ahí ya tenemos una primera división importante, ¿no? Predios sin construcción,
SBN, predios con construcción, edificios, Ministerio de Economía, Dirección de Abastecimiento. Un segundo factor de clasificación de los bienes del Estado es la categorización clásica, ¿no? Bienes de dominio público y bienes de dominio privado. Y los bienes de dominio público, como lo establece la ley, como lo establece la Constitución, son aquellos bienes destinados a un uso público o a un servicio público. Ejemplos clásicos, por la doctrina: bien destinado a un uso público, parques, playas, carreteras. Claro, en el Perú la playa no siempre es efectivamente un bien destinado a un uso público, porque cualquiera puede imaginar distintas playas en donde se impide el acceso a las personas. Pero eso claramente es una vulneración al tipo de bien. En teoría y en la realidad, las playas deberían ser de absoluto uso público, y de hecho la ley de playas está fuertemente influenciada en la búsqueda del uso público de las playas. Entonces, uso público, playas, carreteras, parques. Nadie nos puede excluir del uso de ese tipo de bienes. Bienes destinados a un servicio público: aquellos bienes que sirven de soporte para la prestación de un servicio público. Hospitales, colegios, comisarías, sedes de ministerios, la oficina de registros públicos, infraestructura destinada a un servicio público, bienes de uso público. ¿Qué de común tienen ambos tipos de bienes, tanto los de uso como los destinados a un servicio público? Tres características esenciales: son inembargables, son imprescriptibles y son intangibles. Las dos últimas, intangibilidad e imprescriptibilidad, reconocidas incluso en la Constitución. Entonces, los bienes de dominio público no se pueden vender, contra ellos no cabe prescripción adquisitiva de dominio, y contra ellos tampoco cabe el embargo. ¿Ok? Tres características esenciales. En los últimos años, diría yo, hubo una cierta flexibilización del concepto de dominio público por condiciones esenciales de una serie de servicios. Y les doy unos ejemplos. La ley de expropiación indica expresamente que los bienes de dominio público se deben transferir para la a favor del titular del servicio público, a efectos de que pueda sanear la propiedad. Y claro, yo vía una obra de infraestructura puedo lograr la transferencia de un aporte, puedo lograr la transferencia de una carretera que eventualmente puede estar inscrito a nombre de COFOPRI en un asentamiento humano, o puedo lograr la transferencia a favor de Provías, por ejemplo, o a favor del MTC, de ciertas áreas de carretera que pueden estar inscritas a nombre de COFOPRI. Entonces, estas carreteras que son bienes de dominio público pueden ser transferidas en propiedad. Es razonable para este tipo de supuestos. Luego, la última modificación del 29151, el decreto legislativo 1556, si no mal recuerdo, permite también que los bienes de dominio público se puedan otorgar en actos de administración: usufructo, superficie, alquiler, afectación en uso. Con lo cual, por ejemplo, la sede de una entidad pública puede ser parcialmente dada en alquiler. La sede de una entidad pública puede ser parcialmente dada en superficie. Más allá de su condición de dominio público, aquí lo que se busca con esta modificación normativa es facilitar la transferencia de derechos respecto de bienes, y que la condición de dominio público no signifique necesariamente una paralización en la posibilidad del uso y del disfrute de los bienes. La norma expresamente así lo establece. El texto único ordenado de la 29151, que se aprobó el año pasado, establece expresamente la posibilidad de estos actos de administración sobre bienes de dominio público, con lo cual, de alguna forma, el concepto se flexibiliza, pero creo yo de manera razonable. Es razonable que se transfiera a Provías áreas de carretera que estén inscritos a nombre de COFOPRI. Es razonable que alguna entidad pública pueda alquilar o dar en superficie o en usufructo su local institucional, en tanto se pueda acreditar que no lo requiere para un servicio público. En el caso del otorgamiento de derechos de alquiler, del usufructo, de superficie o de otros que no impliquen transferencias de propiedad, entiendo yo, conforme a lo dicho anteriormente, que el Ministerio de Economía va a sacar directivas para regular en qué supuestos se podrán alquilar y no. O en todo caso, por lo menos de acuerdo a conversaciones que yo sostuve con el Ministerio de Economía,
una de las intenciones que tenía el ministerio es ellos regular de manera general todos los edificios del Estado peruano. Y a partir de ahí ellos llevar una especie de inventario que permita, en teoría, probablemente va a demorar un poco para que eso suceda, una mejor distribución de la infraestructura de edificios del Estado. Eso es un tema que tiene mucho por hacer y que más adelante, en los siguientes meses, veremos cómo evoluciona. Bienes de dominio privado es todo aquello que no es dominio público, es decir, todo aquello que no está destinado a un uso público, todo aquello que no está destinado a la prestación de un servicio público. La doctrina en general reconoce que tiene tres características. Sobre estos bienes sí cabe embargo, es decir, si yo tengo una creencia sobre el Estado, me debe plata por un servicio prestado, me debe plata por remuneraciones no pagadas, pues yo puedo embargar un bien de dominio privado del Estado para cobrar mi creencia. Entonces, los bienes de dominio privado sí son embargables. Los bienes de dominio privado por naturaleza son posibles de ser vendidos, es decir, se pueden disponer respecto a los bienes de dominio privado. Y eso está expresamente en la ley 29151. Entonces, no tiene el carácter de intangible, que sí lo tiene el dominio público. Los bienes de dominio privado sí se pueden vender. Y el tercer elemento, que es el que más discusión ha traído sobre todo en los últimos años, es la doctrina reconoce mayoritariamente que los bienes de dominio privado son prescriptibles. Es decir, si yo ocupo más de 10 años un bien de dominio privado del Estado, lo podría ganar por prescripción. Eso era así en el Perú hasta el 2010, hasta noviembre del 2010, en donde se emitió la ley 29618, ley que declara imprescriptible bienes de dominio del Estado, bienes de dominio privado del Estado. Contra esa ley, el Colegio de Notarios de San Martín interpuso una acción de inconstitucionalidad. Hace varios años, en 2015, se interpuso esta acción, y recién hace 2 meses, quizás 3 meses como máximo, el Tribunal Constitucional publicó la sentencia de esta acción de inconstitucionalidad. Y el Tribunal Constitucional lo que falló fue declarando infundada la demanda y como consecuencia de ello ratificó la constitucionalidad de la ley 29618. Entonces, el Tribunal Constitucional ya falló en una votación ajustada, 4 votos a favor y 3 votos en contra de que la 29618 es constitucional. Entonces, sobre eso ya no hay más discusión. Hay 5 argumentos principales que me gustaban compartir con ustedes de esta sentencia. ¿Qué es lo que dice el tribunal? Los bienes de dominio público y privado están destinados a obtener un fin social. Yo creo que lo de la finalidad social indudablemente se manifiesta en los bienes de dominio público, pero en los bienes de dominio privado yo no veo necesariamente que todos estén destinados a un fin social, porque efectivamente se pueden transferir a particulares, y porque en la realidad muchos bienes de dominio privado del Estado, imagínense las grandes extensiones de terreno de Iriazo que tiene el Estado a nivel nacional, no tienen ningún fin práctico en la realidad y no tienen ninguna utilización. Podríamos decir que la finalidad social es una propuesta, es algo que se busca, pero en la realidad los bienes de dominio privado en su gran mayoría no cumplen ninguna finalidad social, por lo menos en su gran mayoría. ¿Okay? Segundo argumento del Tribunal Constitucional, la propiedad privada y los bienes de dominio privado no son iguales. Y ahí sí concuerdo. La propiedad privada tiene algunos elementos parecidos a los bienes de dominio privado, pero claramente son distintos. Un particular puede vender la propiedad suya en el momento que quiera, al precio que quiera, puede regalarla si así quisiera, cosa que no puede hacer el Estado. Entonces, a partir de esa comparación tan inicial, podemos concluir que claramente no son los mismos. En algunas sentencias del Tribunal Constitucional, anteriores sentencias, se establecía cierta equiparidad entre bien de dominio privado y bien de propiedad privada. Claramente no son iguales. A partir de allí, el tribunal concluye que al no ser iguales, entonces sí es posible establecer la prohibición de proscribir bienes de dominio privado del Estado. Y que esta prohibición no viola el principio de igualdad. Y rigurosamente, yo creo que ese argumento también es lógico. El principio de igualdad se aplica entre iguales. Y si son situaciones diferentes, una regulación distinta no viola el principio de igualdad. En consecuencia, pensaría yo que en estricto es sustentado ese argumento de la sentencia del Tribunal Constitucional. Sin embargo, sobre ese punto creo yo que no siendo iguales,
bienes de propiedad privada y bienes de dominio privado del Estado, no llega a ser razonable, no llega a ser sustentable que el Estado sí establezca una prohibición de prescribir sus bienes de dominio privado cuando claramente sí cabe la prescripción en bienes de propiedad privada. No vulnera el principio de igualdad, pero yo creo que sí vulnera principios de razonabilidad. Y en el fondo algunos criterios económicos elementales, ¿no? Porque con esta ley y en la aprobación de la ley, gran parte de la discusión se sustentaba en que el Estado no está en capacidad de defender todas sus propiedades. Y de alguna forma, como el Estado es ineficiente, es decir, el Estado no está en capacidad de administrar adecuadamente todos sus bienes, lo mejor es restringir la posibilidad de prescribir. Lo mejor es que no se pueda prescribir. Yo creo que ese argumento es difícilmente sustentable, ¿no? Todos estamos de acuerdo, creo yo, que hay mucha labor por mejorar en el Estado y que el COVID la ha denotado mucho más aún. Sin embargo, prohibir la posibilidad de prescribir y que el argumento sea que el Estado no está en capacidad de defender sus propiedades, yo creo que no es el argumento adecuado. En todo caso, genera mucho incentivo para que el Estado no sea eficiente, por el contrario. Tercer argumento, la sentencia 006 del año 96 declaró que los bienes de dominio privado sí son embargables. Y declaró también que los bienes de dominio privado no tienen la característica de imprescriptibilidad e inalienabilidad que sí tienen los bienes de dominio público. Esa sentencia, vuelvo a decir, discutía temas de embargo, es decir, discutía la posibilidad que se puedan embargar bienes de dominio privado del Estado. Y evidentemente los bienes de dominio privado sí son embargables. El tribunal se refiere a esta sentencia y dice que no es aplicable al caso de prescripción, porque aquella antigua sentencia se refería a temas de embargo. Y el sustento que tenía esa sentencia estaba también referido a temas de embargo. Entonces, evade la aplicación de esta sentencia y señala, esta sentencia no me obliga, dado que acá se analiza embargos. Y aquí, en esta sentencia, lo que analizamos es prescripción adquisitiva. El cuarto argumento, que yo creo que es el más discutible, es el análisis del artículo 73 de la Constitución. Y el artículo 73 de la Constitución se dice: los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles. No dice nada más. No se menciona sobre los bienes de dominio privado. A partir de allí, el Tribunal Constitucional sostiene que ante el silencio no se debe entender que no se permita regular vía ley la posibilidad de que no se prescriban bienes de dominio privado. El Tribunal Constitucional entiende que la no referencia a bienes de dominio privado se debe entender como libertad de que se pueda legislar mediante ley. Y claramente, a mi entender, es un tema bastante discutible. Yo lo que pensaría, y es mi posición, es si la Constitución lo que dice es los bienes de dominio privado son inalienables e imprescriptibles y no regula expresamente los bienes de dominio privado, yo creo que la interpretación más razonable, la más razonable, es que la intención del legislador fue asumir, por una interpretación contrario sensu, de que respecto a los bienes de dominio privado sí cabe la prescripción y que sí se puede vender. Es un tema discutible, me queda claro, pero yo pensaría que esa es la interpretación más razonable. Caso contrario, entonces, vía legislación, como se ha hecho, se podría declarar la imprescriptibilidad de los bienes de dominio privado, ¿no? Es un tema discutible, pero yo creo que por la interpretación contrario sensu, la interpretación más natural que se le puede dar al artículo 73, y sobre ello la mayoría de personas que han escrito sobre esta norma lo entienden también así, pues no cabe la prescripción sobre los bienes de dominio privado. El Tribunal Constitucional tuvo una interpretación mucho más flexible y lo que dijo es, como no hay una regulación expresa, la ley puede regularlo como quiera. Y el último argumento es el más discutible para mí, o el menos sustentado inclusive. ¿Qué es lo que dice el TC? Los bienes del Estado no utilizados potencialmente se podrán utilizar para la planificación del desarrollo urbano o productivo o a la simple conservación de espacios naturales, entre otras actividades. Con lo cual, en el fondo, el TC lo que dice es, no importa si un bien de dominio privado no está siendo utilizado, no importa si el Estado no ejerce ninguna actividad, porque quizá en algún momento, quizá de manera potencial, en un año o en 2 o en 10, se puede hacer algo. Con lo cual, nuevamente cae en este error conceptual, creo yo, que permite que el Estado pueda tener patrimonio sin ser utilizado,
y que tampoco pueda ser utilizado con la potencialidad de ser adquirido por prescripción por un particular. Nuevamente es un tema discutible. Nuevamente yo creo que el trasfondo de la ley y de la sentencia beneficia demasiado al Estado en el sentido de que no lo castiga ante no uso eficiente de sus bienes y ante la no defensa de sus bienes durante más de 10 años. Porque como todos sabemos, para prescribir se requiere que durante 10 años el propietario no haga prácticamente nada. Y si tenemos un Estado que en 10 años no defiende sus bienes, pues creo que es un flaco favor que se le proteja de esta forma. Entonces, yo creo que esta primera parte nos permite identificar dos cosas importantes. Edificios bajo la administración del MEF. Esto va a tener influencia en actos de transferencia. La SBN ya no puede aprobar transferencias de inmuebles con construcción. Los terrenos sin construcción siguen bajo la competencia del SBN. Y dos, el TCI ya falló sobre los bienes de la ley de imprescriptibilidad de bienes de dominio privado y ratificó su constitucionalidad, tema que en mi opinión es por lo menos discutible. Segundo gran tema importante, a mi entender, disposición de bienes del Estado. ¿Qué tan fácil es adquirir un bien del Estado? Primero, las garantías. Dos garantías importantes. Toda transferencia de bienes del Estado tiene que ser efectuada a valor comercial. Y eso es importante, ¿no? El Estado no puede vender por debajo del valor comercial. Segunda garantía. El Estado prefiere vender en subasta pública, porque es un procedimiento que permite la participación de más personas y es un procedimiento que en principio es más transparente, porque habilita la posibilidad de que cualquiera pueda participar. Entonces esas dos garantías son las que yo prefiero poner de relieve. Valor comercial, el Estado no puede vender por debajo del valor comercial, y se prefiere la subasta ante la venta directa. La venta directa es muy excepcional y tiene 5 causales que no son tan fáciles de cumplir para poder acceder a este procedimiento excepcional. 5 causales que están en la ley. Primer causal, predio colindante y un proceso. Es decir, la propiedad privada, mi propiedad privada, la del administrado, debe colindar con una propiedad del Estado y esta propiedad privada debe ser el único acceso a esta propiedad. Es decir, debe abrazar completamente la propiedad estatal y la única forma de que la propiedad estatal tenga salida es a partir o a través de la propiedad privada. Ese supuesto es un supuesto de venta directa. Difícil de cumplir, pero sin embargo hay muchos procedimientos, no sé si muchos, pero varios procedimientos de venta directa sustentan esta causal. Segunda causal, que mi proyecto minero, energético, turístico, el que fuera, sea declarado de interés nacional o de interés regional. ¿Quién tiene competencia para la declaración de la actividad? Dependiendo del tipo de actividad. Por ejemplo, en proyectos turísticos, el gobierno regional, por una directiva del MINCETUR, tiene competencia para declarar proyectos de interés turístico regional cuando la inversión es menor a 5 millones de dólares. Cuando la inversión es mayor a 5 millones de dólares, el que tiene que declarar el proyecto de interés es el gobierno nacional, es decir, el ministerio. Pequeña minería, el proyecto es declarado por el gobierno regional. Gran minería, por el Ministerio de Energía y Minas. Y así, dependiendo de cada actividad, tendremos que identificar quién es el competente, si el gobierno nacional o es una competencia delegada a los gobiernos regionales. Tercer supuesto, que es un supuesto que a mí siempre me ha parecido un poco extraño. Posesión consolidada antes del 25 de noviembre del 2010. Es decir, este supuesto de venta directa es un supuesto de regularización. Es decir, la norma permite regularizar a aquel ocupante precario que por lo menos ha estado en el terreno de propiedad estatal desde noviembre del 2010. Entonces, el plazo para ser titulado es noviembre del 2010. El ocupante tiene que usar el predio de acuerdo a la zonificación, con lo cual a mí no le encuentro mucho sentido esa exigencia. Si yo ocupo un predio con zonificación industrial y lo utilizo para vivienda, evidentemente vulnero normas urbanísticas. Pero si lo quiero comprar, pues entonces ya será mi responsabilidad lograr el cambio de zonificación o no. Si la zonificación no concuerda con el uso, no se puede vender. Y ahí entramos a una discusión, ¿quién va a lograr el cambio de zonificación? ¿El Estado? No lo voy a hacer mientras yo lo ocupe. Yo no puedo tramitar el cambio de zonificación porque no soy propietario. Entonces, si yo ocupo un predio con uso que no concuerda con la zonificación, no lo puedo comprar.
Una segunda exigencia más extraña aún es que la norma pide que el terreno esté delimitado con obras civiles, es decir, entiéndase delimitado con obras civiles con cercado. Yo tengo que cercar el terreno que ocupo. Y nuevamente vuelvo a una parte contradictoria de la norma. De acuerdo a la ley a la licencia de edificación, para pedir la licencia tengo que ser o propietario, titular de un derecho de usufructo, titular de un derecho de superficie. Y el ocupante ilegítimo de una propiedad estatal, pues evidentemente no podría tramitar una licencia de edificación. Entonces, ¿cómo tramito una licencia y cómo construyo? Evidentemente de manera informal, pues. Entonces, la norma me exige que construya sin licencia y que haga obras civiles adicionales pese a que no tengo un derecho. Y el último supuesto de esta posesión peculiar que ha generado la SBN en esta causal es: el terreno tiene que estar utilizado en la mayor parte del predio. Entonces, si yo ocupo un terreno de 1000 metros cuadrados, debo por lo menos utilizarlo, y la interpretación que se le da a esta utilización es ocuparlo, haber construido, tener un uso efectivo, más de la mitad del predio. Entonces, ¿a quién le vende esta norma? Le vende al que ocupó, de mala fe, porque sabe que no es su propiedad, que tiene que cercar el terreno y que adicionalmente tiene que haberlo construido. Es decir, aquel poseedor de mala fe, que es el más arriesgado, que es el que más mala fe tiene, porque cercó y porque construyó pese a que sabía que no era suyo. Entonces, a ese poseedor, doblemente de mala fe, está en su puesto de venta directa, con todas las exigencias que pone la norma. El cuarto supuesto de venta directa es también posesión, pero una posesión menos exigente, es decir, no se pide cumplir con la zonificación, no se pide la ocupación de la mayor parte del predio, pero sí pide la delimitación con obras civiles, es decir, mantiene la exigencia de que cerque el terreno. El plazo que debe tener es mayor. Antes era noviembre del 2010, este es 5 años antes de noviembre del 2010. Es decir, es una posesión más flexible, pero que requiere mayor tiempo de ocupación. Es decir, la ocupación se tiene que acreditar al 2005. Entonces, dos supuestos de posesión como venta directa. Supuestos de regularización, uno con una exigencia mucho más grande, con un plazo menor, y otro con exigencias menores, pero con un plazo de mucho más extensión. Y el último supuesto es lote normativo. Si yo colido con un área, con una propiedad del Estado, cuya área es igual o menos que el lote normativo, yo lo puedo comprar. También es un supuesto extraño, ¿no? Tengo que ser el vecino del lote y este lote tiene que ser menor al lote normativo. Esas son las 5 causales de venta directa. ¿Qué es lo que creo yo? Probablemente con la situación generada por el COVID, con la gran necesidad de infraestructura, con la gran necesidad de reactivar una serie de proyectos e industrias, quizás sea pertinente discutir la posibilidad de flexibilizar los supuestos de venta directa. En el fondo, si el Estado vende un poco más, a mí no me preocupa mucho, porque siempre y cuando la venta a valor comercial sea rigurosamente respetada. Si el Estado vende a valor comercial, en principio obviamente hay que analizar bien por bien, hay que ver qué supuestos de bienes el Estado debería preservar para sí, pero en principio, si estamos hablando de un bien que no tiene mucha relevancia para el Estado, si incentivamos mayores ventas a un efectivo valor comercial, más aún en la situación actual, en donde el Estado necesita recaudar recursos, en donde los particulares probablemente necesitarán reactivar algunos proyectos poco a poco, dada la difícil economía que tenemos, ampliar los supuestos de venta directa probablemente merecería una discusión pública interesante. ¿Cómo venden los otros niveles de gobierno? La siguiente, si fuera tan amable. Gobiernos regionales y gobiernos locales. La región, los gobiernos regionales evidentemente se regulan por su ley orgánica de gobiernos regionales. Y en la norma no hay ninguna disposición específica sobre la venta de bienes. Aplican supletoriamente la 29151, y un tema importante a tener en cuenta como un dato es que ya hay 7 gobiernos regionales a los cuales la SBN ya le transfirió competencia. Gobierno regional del Callao, de Tacna, de Arequipa, de Lambayeque, de Tumbes, de San Martín y de Amazonas, ya tienen competencia para administrar y transferir y hacer todos los actos de disposición respecto a propiedad estatal en sus jurisdicciones. Ellos administran y venden todo lo referido a propiedad estatal en el ámbito de sus regiones, salvo que sea un proyecto de interés nacional. Si se trata de un proyecto de interés nacional
así el proyecto se encuentre en cualquiera de estas 7 regiones, el competente sigue siendo la SBN. Esa es la única precisión importante. ¿Cómo venden los municipios? Los municipios sí tienen una norma especial, porque la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales establece los supuestos en donde pueden disponer. Lo que dice la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales es que las municipalidades solo pueden efectuar subasta pública, permuta y donación de manera excepcional. Con lo cual, a mi entender, dado que los gobiernos regionales es una norma específica, perdón, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales es una norma específica, es una norma que de alguna forma es de mayor jerarquía que la 2151 por forma de aprobación y por lo que regula. Yo pensaría claramente que las municipalidades no pueden efectuar venta directa. Y si alguna municipalidad efectúa venta directa, estaría violando la Ley Orgánica de Municipalidades. Algún comentario que también conversamos previo a esta reunión. Yo sí soy un poco temeroso sobre cómo van a actuar las municipalidades luego del COVID. No solo en la venta de bienes municipales, que es algo que es bastante residual, sino en general, ¿no? O sea, pongámonos a pensar rápidamente. ¿Qué se le vienen a los municipios? Regular temas de licencia de funcionamiento. Ha habido mucha normativa, 1 o 2 normas, decretos legislativos que han salido en las últimas leyes justamente para flexibilizar cambios de giro, para facilitar el funcionamiento de los locales comerciales y estos cambios de giro que se van a generar como consecuencia de la crisis. Ha habido normas que regulan el ICSE, la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones, y que prorrogan su plazo. Los municipios también van a tener que supervisar de alguna forma normas de seguridad y salud. Y en el Perú tenemos 196 municipalidades provinciales y 1.655 distritales. Y yo me pregunto, ¿cuántos de todos estos municipios tendrán la capacidad logística, administrativa, económica para atender todas estas nuevas necesidades que el COVID nos ha generado? Y ahí yo sinceramente tengo mucho temor y mucha preocupación, pero esperemos que poco a poco sí estén a la altura de la situación exigida. Y claro, si hablamos de gobierno digital, me pongo todavía un poco más triste porque de los 1.800 municipios, ¿cuántos tendrán capacidad de hacer trámites de licencia de funcionamiento, de licencia de edificación, de habilitaciones urbanas de manera digital? Yo creo que es un poco más oscuro y esperemos que poco a poco esta situación pueda mejorar. Hay una sentencia importante, la sentencia 3631 del 2015, que declara la inconstitucionalidad de una ley. Esta ley que era lo que aprobaba. Mediante esta ley se aprobó la transferencia de un bien de propiedad municipal, de propiedad de la Municipalidad de Villa El Salvador, a favor del Parque Industrial de Villa El Salvador. APEMIVES, Asociación de Propietarios y Microempresarios de Villa El Salvador. El Parque Industrial de Villa El Salvador, la asociación, parque industrial donde venden muebles, también muebles, básicamente muebles, o sea, es sumamente conocido por la venta de muebles que hacen allí. Esta ley les transfirió una propiedad municipal y el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de esta norma porque evidentemente vulneraba la Ley Orgánica de Municipalidades y vulneraba la protección constitucional que la Constitución otorga a los bienes de propiedad municipal. Entonces, por una ley no se puede aprobar la transferencia de un bien municipal, porque eso vulnera la autonomía municipal. Es una sentencia que me parece relevante a efectos de ver cómo ni siquiera una ley puede, sin autorización municipal, disponer del patrimonio municipal. En este caso, era una propiedad de la Municipalidad de Villa El Salvador. ¿Cómo accedo a propiedad del Estado para proyectos? Si yo soy un particular y quiero acceder a propiedad privada, claro, hay distintos supuestos, ¿no? Podría pedir superficie, podría pedir propiedad, podría tratar de participar en una subasta pública. Pero en términos generales, y por lo menos hasta el 2018, que es donde he podido conseguir unas cifras, no daba la sensación de que no había mucha dinámica en la transferencia de bienes del Estado. Y yo les doy simplemente 2 datos. En el 2018, hace 2 años, la SBN realizó 3 subastas públicas, donde se ofertaron 55 predios del Estado, se adjudicaron 19 y se recaudó $1.400.000. Y claro, con todo el patrimonio que maneja la SBN, pensar que el 2018 por subasta pública solamente habían recaudado $1.400.000, y es una noticia que salió en el diario Gestión, hace ver que por lo menos hasta esa época
hace 2 años nada más, había muy poca circulación de bienes del Estado vía subasta pública. En los últimos 2 años ha mejorado mucho con la actual gestión. Creo que todavía hay mucho por avanzar, como en casi todo el Estado y en las entidades privadas, pero este dato del 2018 yo creo que sí es bien gráfico. Se ha subastado $1 millón. Cualquier proyecto inmobiliario de edificios pequeños mueve en ese proyecto más que lo que movió el SB en el 2018 en subasta. Segundo dato, el 2016 la SBN logró recaudar en total, entre subastas y ventas directas, 18 millones de soles. Es decir, poco menos de $6 millones. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Pareciera poco que en el 2016 lo único que se haya vendido es menos de $6 millones. O sea, no pretendo establecer una discusión porque en verdad, también como conversaba con Javier Anaya, antes de empezar este conversatorio, en los últimos años la gestión de disposición, el gobierno digital en el SBN ha mejorado muchísimo, pero antes de esto, yo creo que son 2 datos importantes para establecer hacia dónde queremos ir. En 2016 la SBN vendió menos de $6 millones. El 2018 subastó $1 millón. Y parecen cifras muy pobres, ¿no? Entiendo que en los 2 últimos años todavía no he podido tener acceso a esas cifras, que ya son públicas, no las he podido revisar. Las cosas han mejorado muchísimo. Pero esos números anteriores generan cierta sensación de confusión, por lo menos, por los montos tan bajos, a mi entender. ¿Cuántos bienes administraba la SBN al 2016? Cerca de 100.000 bienes. Con cerca de 100.000 bienes, esos montos todavía parecen mucho más pobres aún. Un tema que me interesa mucho y que siempre trato de conversarlo, de ponerlo de relieve. Saneamiento de predios. Es fundamental mejorar el tema de saneamiento de predios. Y allí el registro público es una entidad importantísima, fundamental, que ha ayudado muchísimo en la mejora de este proceso, pero creo yo que todavía hay mucho más por hacer, tanto de registros públicos como de distintas entidades que participan en la gestión de bienes. Quizá algunos de ustedes ya han visto este gráfico que en algunas participaciones que he tenido siempre lo muestro, pero creo que es bastante notorio, ¿no? Este es un TAN o un mapa que permite ver, este es San Bartolo, 40, 50 kilómetros de Lima. Cada color, rojo, azul, verde, rosado o magenta, es una propiedad inscrita. Y hay zonas en donde el mismo suelo tiene inscripciones, está inscrito 4 veces. Ya no hablamos de duplicidad, hablamos de tetraplicidad. 4 inscripciones contradictorias. Y este es un gran problema, pues, ¿no? Esto, para los abogados, les dice mucho las cosas que nos enseñaron en la universidad, ¿no? Que la inscripción en registros públicos es mi propiedad, me genera oponibilidad, que se presume que todos tienen conocimiento del contenido de las inscripciones, y la duplicidad rompe el tema de oponibilidad y rompe el tema de conocimiento pleno, porque claro, yo puedo saber que mi propiedad está inscrita, pero claramente no es muy fácil saber que esa misma propiedad puede estar inscrita a nombre de otra o de otras personas, como en el ejemplo que acá les planteo de tetraplicidad. Entonces es fundamental el saneamiento, es fundamental implementar medidas para lograr que cada vez esta situación exista menos, o esperemos que en un corto o mediano plazo ya no exista. Quizá soy bastante... es difícil lograr que esto no exista por distintas situaciones que ustedes conocen mejor que yo, inscripciones antiguas, inscripciones sin planos, etcétera, algo que ya está muy conversado, pero es fundamental para los proyectos de infraestructura, para la mejor dotación de servicios públicos, para la mejor y más pronta ejecución de proyectos privados, que esta situación vaya mejorando. Y uno de los actores más importantes para ello, sin duda que es registros públicos. Yo tengo muchos amigos en registros públicos y muchos técnicos amigos en registros públicos, y yo entiendo la dificultad de, por ejemplo, emitir un certificado de búsqueda catastral. Esto es algo que también siempre digo. Cuando alguien pide un certificado de búsqueda catastral, lo que dice el certificado es la información que se da es la que tiene la base gráfica con la actualización hecha al día de hoy. Algo así, más o menos, estoy tratando de parafrasear. Con lo cual, en el fondo, lo que te dice el certificado es probablemente más adelante el certificado cambie, porque probablemente identifica una propiedad que en este momento no le podía identificar. Y yo siempre digo también que si yo fuera un técnico de la oficina de catastro, haría exactamente lo mismo, porque el sistema no me permite tener certeza para afirmar categóricamente que indubitablemente es de la situación. Y ese problema, en verdad, es muy grande.
y debilita muchísimo el sistema de información necesaria para la toma de decisión para ejecutar proyectos de inversión públicos o privados. Ese tema es muy grave. Y yo creo que gran parte de nuestros esfuerzos deben estar centrados desde catastro, desde los registradores, desde políticas del Estado sostenidas y que inviertan mucho dinero para solucionar esto, en que poco a poco, por poner un tema muy aterrizado, los certificados de catastro, los certificados de búsqueda catastral cada vez lleguen a ser más exactos. Y acá algunos años con certeza nos llegan la información. Para llegar a eso hay mucho por andar, hay mucha información por trabajar, hay muchos temas de saneamiento por implementar, pero creo que esa es una meta que el Estado se tendría que acometer y cumplir. Porque si no, de acá a 10 años, y esperemos que todos sigamos vivos, estoy seguro que así será, vamos a seguir hablando de lo mismo, ¿no? Que tenemos que mejorar las labores de saneamiento. Y esto es algo que se conversaba hace 10 años, lo conversamos hoy, y esperemos que de acá a 10 años no lo sigamos conversando. O sea, que esto sea casi automático. En esta línea, la resolución 1100-2018, SUNAR, Tribunal Registral de Lima, de mayo de 2018. ¿Qué es lo que dice esta resolución? Que probablemente muchos de ustedes la conocen mejor que yo. Yo tengo un certificado catastral 1 que dice que el predio no tiene inscripción. Trato de inmatricular. Y cuando inmatriculo, o cuando hago el trámite registral de inmatriculación, el nuevo informe de catastro me indica, oye, el terreno de 1000 metros, en verdad, tiene inscripción en 300 metros. Con lo cual, el anterior certificado de catastro que te decía que todo carecía de inscripción es impreciso. Eso, como entenderán, genera mucha inseguridad en los trámites. A mí, en particular, eso me pasó en un proceso de prescripción adquisitivo de dominio. El certificado de búsqueda catastral indicaba que la propiedad era Juan Pérez, seguimos el procedimiento de prescripción notarial contra Juan Pérez, y cuando se quiso inscribir, el informe catastral indicó que parte era propiedad de Juan Pérez y parte era propiedad de Pedro García. Entonces no se pudo inscribir. Esa situación, y a partir de ahí uno puede poner distintos ejemplos, genera mucha inseguridad. Y vuelvo a lo mismo. Claramente no es responsabilidad de registros públicos, hay una serie de antecedentes que hacen difícil tener certeza en la información de la base gráfica registral, hay mucho por hacer, pero yo creo que estos son los principales temas que se tienen que poner en agenda pública, porque cada vez que se habla, tenemos que mejorar la infraestructura, tenemos que acelerar los procesos de construcción de obra pública, tenemos que mejorar los plazos. Un factor fundamental y transversal en todo es temas de saneamiento de propiedad. ¿Cuánto se demora Provías en identificar a los propietarios afectados para la construcción de una carretera? Imagínense en cualquier parte del país, muchos meses. Y a veces no es fácil, y a veces no se puede determinar con exactitud quiénes son los propietarios, por problemas de información registral y por muchos problemas de propiedad informal que hay en el Perú. Como consecuencia de ello, el Estado tiene mucha normativa dispersa de saneamiento. La ley 26502, que inicialmente se aprobó para el MTC, para educación, transportes, comunicaciones, vivienda y construcción, su reglamento, luego el decreto de urgencia 071-2001, que ya era aplicable a todas las entidades públicas y que fue aprobado con su reglamento el decreto supremo 130 del 2001. Este 130 del 2001, para todos los que trabajan en propiedad inmueble y en catastro, es una norma bastante conocida y bastante aplicada en la realidad. Casi todas las entidades públicas lo utilizan. Para mí es una norma interesante, es bien agresiva en el sentido que facilita en extremo el saneamiento de propiedad estatal. ¿Y por qué lo facilita al extremo? Porque básicamente para sanear basta la publicación y una declaración jurada. Y en la práctica, probablemente ustedes han visto muchos más casos que yo he visto algunos casos en donde claramente la declaración jurada por lo menos no era exacta. Y entonces, como el proceso de saneamiento se busca dinamizar, el 130 es bastante dinámico y bastante arriesgado en el sentido de que facilita en extremo el saneamiento de propiedad estatal. ¿Por qué tanta facilidad? Porque es difícil sanear. Y en esta norma lo que se buscó es establecer procedimientos expeditivos con algún nivel de publicidad, con la publicación en el diario peruano y con la inscripción provisional, pero que en el fondo lo que buscaba se centra sobre todo en la declaración jurada. Yo les pongo un ejemplo. Yo vi alguna vez un procedimiento de saneamiento de 130 en donde la inscripción del derecho a la entidad pública era una afectación en uso y estaba inscrito como afectación en uso.
esta entidad pública hizo el procedimiento de saneamiento y yo he visto ese procedimiento por algún ejercicio profesional posterior, no era propietario, era afectatario, pero firmaron la declaración jurada indicando que eran propietarios. El registrador observó, la entidad pública apeló y el tribunal registral, ya hay muchas resoluciones en ese sentido, indicó que en verdad la declaración jurada debe ser tomada como tal por el registrador y como consecuencia ordenó la inscripción. En el fondo este procedimiento se sustenta en la declaración jurada y en el fondo por consecuencia, si el funcionario público emite una declaración jurada inexacta o falsa, en principio el registrador también tendrá que escribirlo. O sea, va a depender mucho del buen o mal uso que haga el funcionario público y creo yo que en muchos casos el uso no ha sido tan exacto o bueno. La siguiente, por favor. Luego, ha habido en los últimos años mucha norma que también buscaba incentivar el proceso de saneamiento inicialmente para proyectos de inversión pública, como la Ley 30230, que buscaba establecer criterios de prevalencia de la realidad física frente a la información registral en el supuesto que la información registral no concuerde con la realidad física. Prevalencia de información catastral, ¿no? Hay muchas normas que así lo establecen. La 30230 inicialmente se aplicaba para proyectos de inversión. Solo como dato, esta ley 30230 también tiene en trámite un proceso de inconstitucionalidad. Algunas entidades vinculadas a comunidades campesinas y nativas interpusieron la acción de inconstitucionalidad, básicamente sobre todas las normas de saneamiento, porque entendían ellas que estas normas de saneamiento podrían afectar propiedades de comunidades nativas y campesinas. Lo cual creo yo que es discutible, pero lo cierto es que es una acción de inconstitucionalidad iniciada hace 4 años y que todavía no se ha sentenciado. El decreto legislativo 1358 también establece criterios de prevalencia catastral. De hecho, estos mismos criterios se aplican en saneamiento de propiedad agraria por el 1089, si no me equivoco, que es la norma que reemplazó al 667. Entonces, algo recurrente es que hay muchas normas que buscan que la realidad se inscriba por encima de la información registral en los supuestos en que la información registral es inexacta. De hecho, el procedimiento CUC, que es el procedimiento más interesante en estos temas, asignación de código único catastral, el más interesante a mi entender, también busca lo mismo, es decir, que la realidad física se escriba por encima de la realidad registral cuando esta realidad registral no refleja la situación efectiva del predio. Y creo yo que eso es lo que todavía todos buscaríamos, ¿no? Que mi inscripción refleje exactamente lo que es el predio en la realidad. Si mi predio mide 1000 metros y la partida dice 990 o 950, el predio, la partida registral debería reflejar el área exacta con un plano con coordenadas y que permite identificar con exactitud la ubicación del predio. Eso es más o menos lo que busca el CUC. Eso es algo que poco a poco también debemos avanzar. La norma CUC creo que en general es una norma bastante buena, pero que gran aplicación, y corréjame si me equivoco, pero es una percepción que yo tengo, muchos trámites CUC no se han hecho de tal forma que mucho avance en concordancia de la realidad frente a registros, pensaría yo que no se ha hecho. Por distintos motivos, ¿ah? Porque pocas municipalidades están acreditadas, porque los verificadores catastrales no necesariamente los ciudadanos acuden a ellos, distintas explicaciones. Lo cierto es que en general, pese a que hay mucha normativa que busca acercar la información registrada a la realidad, creo yo que hay muchísimo por hacer al respecto, tanto en propiedad pública como en propiedad estatal también. Este decreto legislativo 1358 establece que se tiene que sacar un nuevo reglamento de saneamiento de propiedad estatal. Este decreto legislativo ya generó, por ejemplo, que se saque un texto único ordenado de la ley 29151, que se aprobó el año pasado, pero lo que todavía no se saca es el nuevo reglamento de saneamiento de la propiedad estatal. Y como aún está pendiente, entonces el decreto supremo 130, y ya ha habido resoluciones del Tribunal Registral que manifiestamente así lo expresan, sigue siendo vigente y sigue siendo aplicable hasta que se active el nuevo reglamento que aún no se ha dictado. Y si me permiten, como último tema, ¿no? Que es un tema de coyuntura y un tema muy transversal a toda nuestra realidad. Creo yo que debería quedarnos como agenda fundamental durante el COVID y post-COVID. Tenemos que enfrentar la informalidad y tenemos que facilitar el proceso de infraestructura en general. Informalidad. Algunos datos nada más. Algunos datos que creo que
todos los que estamos vinculados a temas inmobiliarios, prediales, registrales, podemos colaborar un poco en tratar de ir mejorando esta situación. En posiciones informales, claro, en las últimas semanas el crecimiento de infectados por COVID se ha dado de manera mucho más alta en asentamientos humanos. ¿Por qué? Porque no tienen servicios, porque no tienen agua, porque sus condiciones de vida no les permiten tener todas las precauciones adecuadas que se deben tener. Entonces, es necesario enfrentar este problema de ocupaciones informales, de asentamientos humanos, y de que como Estado se adopten medidas para generar programas de vivienda social. En las últimas semanas han salido normas para promover, por ejemplo, el programa de techo propio, y de alguna forma el Estado ha respondido en ese sentido. Es necesario generar mejores condiciones para que los sectores económicos D y E puedan acceder a vivienda social en condiciones dignas, adecuadas, con servicios. Entonces, ocupación informal y asentamientos humanos es algo que ya no debería, en general, permitirse. Los municipios no ayudan mucho en esto, pero es algo que necesariamente se tendrá que dar. Ocupaciones en zonas de riesgo. Eso es algo que cada año hablamos, luego de que vienen huaicos, luego de que vienen viviendas. En el 2017 fue un tema muy transversal por el niño costero, pero yo pensaría que sigue habiendo ocupación en cauce de río, faja marginal, en propiedad que no debe ser ocupada. Habilitaciones urbanas irregulares, edificaciones que se hacen sin licencia, 7 de cada 10 edificaciones son informales, asociaciones de vivienda que para evadir el trámite de habilitación urbana no habilitan, sino venden derechos y acciones. 100 personas que son propietarios cada uno del 1%. No hacen habilitación urbana, no pagan aportes y generan una situación de propiedad complicada porque en realidad yo soy dueño del 1%, tengo allí mi casa construida, pero el suelo no es mío, porque el suelo es copropiedad. Entonces se genera una situación complicada. Propiedad informal, pues, ¿no? Y un último tema que en las últimas semanas también se ha hecho de manifiesto es, hay mucho alquiler informal en Lima. Y hay muchos desalojos que se han hecho de manera ilegal, lanzamientos por personas que no han pagado sus rentas de cuartos, de habitaciones, y los propietarios, algo desalmados en mi entender, los han botado a la calle. ¿Qué ha puesto de manifiesto esto? Muchos arrendamientos informales y todos estos arrendamientos, que es más o menos el 60% del mercado de alquileres en Lima, no pagan impuestos. El alquiler paga un 5% de impuesto a la renta, estos alquileres informales no pagan. Entonces, informalidad, que ha sido una situación que ha permitido a mucha gente subsistir a lo largo de los años y que se veía como una actitud de emprendimiento, yo creo que poco a poco tenemos que ir superándolo, ¿no? Porque si no el país siempre va a estar partido en dos países, ¿no? Un 30% formal y un 70% de economía informal. Esta lámina nos hace algunas cifras, ¿no? En la SBN tiene una norma, la 3230 le permitió hacer desalojos extrajudiciales, es decir, recuperar propiedad estatal entre las invasiones, porque como había muchas invasiones, se tomaron dos medidas importantes, creo yo. No se puede prescribir y el Estado te puede votar, si me permiten el término, a patadas, vía un desalojo extrajudicial, sin necesidad de iniciar un proceso judicial. Y este cuadro, que también lo saqué del diario Gestión, establece que entre el 2014 al 2019 se ha recuperado 133 hectáreas, o sea, 13 millones de metros cuadrados, que en hectáreas 1.333 hectáreas, perdón. 1.333 hectáreas. Y solo para poner una referencia, 1.333 hectáreas es más o menos la extensión de Miraflores y Barranco juntos. Miraflores es más o menos 990 hectáreas y Barranco 330 hectáreas. Entonces, lo que se ha recuperado en invasión entre el 2014 y el 2019 es Barranco y Miraflores juntos. Solo para tener una idea. ¿Cuánto es la extensión de San Juan del Lurigancho, por ejemplo? 13.000 hectáreas. Es lo que se ha recuperado en desalojos, es la 10ª parte de San Juan del Lurigancho. Algo que estoy tratando de buscar investigar es si hay cifras también de cuánta es el área total invadida, para ver qué tan eficiente hemos sido como Estado en recuperar propiedad frente al universo de invasión. Y eso es algo que espero tener en el mediano o corto plazo. Estoy investigando un poco de eso, pero claro, uno escucha, se ha recuperado 1.300 hectáreas. Es todo Miraflores y Barranco juntos. Parece una buena noticia, ¿no? Pero habría que ver cuánta es la totalidad de áreas invadidas que tenemos. Entonces, mucha informalidad, mucha ocupación de suelo indebido, mucho traficante. Tenemos que atacar eso, porque si no la informalidad nos va a seguir devorando. Y para terminar, si me permiten, la última.
algo que estamos escuchando todos los días, ¿no? Y que el Estado y la SBN es un actor importante para mejorar esto. Infraestructura. Hay mucho déficit en infraestructura. Y en las últimas semanas se ha hecho mucho más evidente la necesidad de mejorar condiciones de agua y saneamiento, condiciones de educación y creo yo también condiciones de telecomunicaciones, porque uno de los grandes problemas de la nueva vida que todos vamos a tener es que vamos a tener muchas reuniones de este tipo por Zoom, vamos a necesitar una mejor banda de internet, vamos a necesitar mejor infraestructura en telecomunicaciones, entonces hay que meterle mucho a las telecomunicaciones, hay que meterle mucho al agua, hay que meterle mucho a la educación, hay mucha inversión pública o privada que se tiene que hacer en estos campos, y un factor importante para que esta inversión fluya y se ejecuten los proyectos es el saneamiento de la propiedad. Y todos los actores públicos y privados, la SBN, registros, los abogados que nos dedicamos a esta labor, tenemos que insistir en la necesidad de que estos procesos de saneamiento cada vez puedan ser más eficientes y el Estado en su conjunto intervenga con una política de Estado agresiva, clara, necesaria, para que estos procesos de saneamiento sean cada vez más rigurosos y más exactos. Claro, la propiedad en general debería ser un rompecabezas en donde todo encaje, como es en muchos países del mundo. Nosotros estamos todavía un poco lejos para que eso sea así, pero es algo hacia donde necesariamente tenemos que caminar porque eso va a reducir costos, va a permitir mejor infraestructura y va a permitir que tanto la inversión pública o privada reduzca plazos, reduzca costos y tengamos colegios, hospitales, infraestructura en telecomunicaciones mucho más eficiente. En las últimas semanas, y ya con esto cierro, han salido muchas normas que buscan mejorar la infraestructura pública, que buscan mejorar la liberación de referencias. El Estado no tiene mucha información sobre dónde están las redes de agua, de luz, de desagüe, y todo eso tiene que ver con lo que hacen ustedes de manera muy eficiente y con lo que hacemos los abogados vinculados al tema. Saneamiento, propiedad, somos muy importantes para lograr cambios en la sociedad y creo que todos debemos empujar en ese sentido. Y termino con una última frase que muchas veces la repito, o sea, toda esta situación de falta de información y de inseguridad en la definición de derechos, a los únicos que les genera algún beneficio son a los abogados y a ingenieros que nos dedicamos a saneamiento de la propiedad. Porque claro, las empresas y las entidades que tienen que invertir en proyectos requieren asesoría en estos temas para tener certeza sobre a quién le compran, a quién expropian, con quién celebran el contrato de usufructo, y eso en realidad debería ser casi automático. En un corto plazo o mediano plazo deberíamos tener entidades interconectadas, registros públicos, el Ministerio de Cultura, Provías, que den información sobre propiedad, sobre monumentos arqueológicos, sobre patrimonio cultural, sobre carreteras, que permitan a quien quiera ejecutar un proyecto tener esa información casi automática, aplicando un botón, gobierno digital. Esperemos que pronto, con todas las limitaciones que el Estado nos genera y con toda la intención que creo yo todos tenemos por mejorar, más aún con esta situación del COVID, esa situación pueda ser mucho más tangible. Yo les agradezco mucho por la invitación, en verdad les agradezco mucho y espero que algunas ideas que haya brindado puedan ser de utilidad, espero que algunas pocas siquiera, y estoy sujeto a las preguntas que pudieran tener. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, por tan interesante intervención. Mientras vamos viendo el tema de la selección de las preguntas, aprovecho para comunicarles que vamos a enviarles la constancia de participación digital de esta conferencia al correo electrónico que nos han dejado al momento de inscribirse. Doctor Franco Osorio, la primera pregunta es ¿cómo se considera la venta de terrenos que han conformado cerros y que los han allanado para coger a la causal por ser predio colindante? O sea, el cerro en principio es un terreno eriazo. Si el terreno es de propiedad del Estado, yo imagino que, o sea, esa pregunta la puedo contextualizar, por ejemplo, con La Molina. En La Molina muchas casas, por ejemplo, en la avenida Corregidor colindan con cerros, y algunas de estas casas han ganado el cerro y han construido allí. En algunos casos la SBN de oficio inició procedimientos de venta directa sobre ese terreno.
Y allí puede haber dos causales. Uno, por ocupación, siempre y cuando la ocupación sea anterior al 2010, o dos, por terreno colindante, siempre y cuando la propiedad privada sea el único acceso a esa propiedad estatal. Es decir, la propiedad estatal tiene que ser abrazada, totalmente cerrada por la propiedad privada. Si se da alguna de esas dos condiciones, colindancia y único acceso, o la persona ha ocupado esta propiedad antes del 2010, estaría en una causal de venta directa. Si Por el favor. Tribunal Constitucional ha permitido que el Estado tenga patrimonio sin utilizar, es decir, no los castiga por el no uso eficiente de sus bienes, ¿cuál sería una forma idónea para cumplir esta exigencia? ¿Y qué entidad sería la responsable? De hecho, ya la ley le permite al Estado no usar y si otro usa, que esa otra persona no prescriba. Lo cual como idea a mí me parece desalentador, ¿no? Porque no se promueve el uso eficiente de bienes del Estado, lo cual entra en contradicción con una de las garantías de la 29151. A mí, por ejemplo, me sería interesante saber, como consecuencia de la ley, han habido muchos procesos de prescripción que se han desestimado, ¿no? Procesos iniciados, nuevos. Han habido muchas sentencias que declaraban infundada la prescripción en aplicación de la 29618. A mí un dato estadístico que me interesaría saber es, todas esas demandas que han sido desestimadas, ¿qué cosa ha hecho el Estado con esos predios? Y yo probablemente me temo que quizá en la mayoría de casos todavía el Estado no ha tomado una decisión de qué hacer con ese predio, y probablemente, peor aún, yo me temo que el ocupante que no pudo prescribir sigue ocupando el predio. Ya tiene la posibilidad de prescribir, pero claro está, sí le queda la posibilidad de comprar. Esta persona que cumple los requisitos para prescribir no puede prescribir, pero sí podría cumplir, sí podría iniciar un proceso de compra-venta directa si es que está en las causales, y en principio debería estar en las causales porque debería estar ocupando antes del 2010. ¿Qué se puede hacer para incentivar que el Estado use eficientemente los bienes? Es una política que va a depender, y entiendo yo que claramente están en esa línea del SBN, es decir, de cada vez ser más agresivos para evitar ocupaciones. Tienen instrumentos legislativos que le permiten hacer desalojo extrajudicial. Vuelvo a decir, la 3230 les permite desalojar extrajudicialmente a los ocupantes precarios. Tienen posibilidades de subastar, tienen posibilidades de adoptar políticas mucho más eficientes para disposición de bienes del Estado, y nuevamente creo yo que valdría la pena discutir si incluso puede haber modificaciones legislativas para incluso facilitar aún más supuestos o de venta directa, o de usufructo, o de servidumbre. Probablemente facilitar los procedimientos en esta situación post-COVID, o durante el COVID, porque no sabemos cuándo vamos a salir de esto, puede ser una medida adecuada, ¿no? Si una institución pública requiere un inmueble para su operación de soporte y administración, y la alternativa más económica resulta ser la adquisición de una edificación, ¿qué pasos debería seguir? Al día de hoy, si alguna entidad pública requiere alquilar o comprar un edificio, en principio yo pensaría que lo primero que tiene que hacer es consultar la SBN disponibilidad de terrenos. Va a depender, ¿no? Para consultar disponibilidad de terrenos, SBN. Consultar disponibilidad de edificios, el MEF. Si lo que quieren es edificios, el MEF es el que tiene que dar la posibilidad de disposición o no. Si no hay edificios disponibles, que entiendo que en su gran mayoría no la hay, pues entonces se tendrá que ver la posibilidad de alquilar, o de comprar, o de construir. Con las normas públicas, construir un edificio público para cualquier entidad demora años. Y es por eso que es un círculo vicioso. O sea, es muy difícil para una entidad pública construir. Entonces, ¿qué es lo más inmediato? Porque si requiere espacio, lo más inmediato es alquilar. Pero en los últimos años el alquiler de entidades públicas, por distintos motivos, la mayoría de ellos sin razón, no han sido bien vistos por la opinión pública e incluso por el Estado. Es por eso que ahora el MEF administra los edificios públicos. Entonces, el contexto en general nos lleva a una serie de sinsentidos. Las normas dificultan la construcción, demora mucho para poder tener todo el proyecto de inversión pública aprobado por el MEF. Todo el proceso constructivo demoraría mucho más. Entonces, si no puedo construir, tengo que alquilar. Me ponen un montón de trabas para alquilar. Complicado, ¿no? Creo que ese es otro de los temas que se tendrá que ver. Ahora, siendo la pregunta interesante, en la actual coyuntura yo pensaría que la mayoría de entidades públicas, si algo les va a sobrar ese espacio. Porque, claro, la mayoría de funcionarios públicos, así como los privados,
vamos a trabajar en nuestras casas, con lo cual por lo menos en el corto plazo, necesidad de infraestructura pública para servidores públicos no va a haber mucha, porque claro, la gente va a trabajar desde su domicilio. Es lo mismo que las oficinas de alquiler. Están en un gran problema las oficinas de alquiler, porque la mayoría de empresas, la gran mayoría de sus trabajadores va a trabajar desde su casa. ¿Por qué la SBN no toma control efectivo respecto a equipamientos urbanos en asentamientos humanos utilizados por COFOPRI? Porque claro, o sea, es una muy buena pregunta. Claro, como sabemos, en verdad cuando COFOPRI titula un asentamiento humano, regulariza una situación preexistente, ¿no? Ya la gente ocupó el lugar antes de que antes siquiera de tener seguridad de que el servicio público pueda ser dotado o no. Y eso es uno de los grandes problemas que se ha hecho más manifiesto con el COVID, ¿no? Muchos asentamientos humanos que no tienen servicio de luz y agua. Yo leí por ahí una estadística y el 20% de las viviendas en el Perú no tiene dotación de servicios de agua. Más de 1 millón o 1,5 millones de personas en Lima no tienen agua. En esta ocupación informal, casi la mayoría de asentamientos humanos sí trata de dejar ciertos espacios públicos para, entre comillas, un parque, entre comillas, para una comisaría, entre comillas, para un colegio, entre comillas, para un local comunal. Y cuando COFOPRI titula, también en la mayoría de casos respeta esos usos que la población asignó a esos espacios. ¿Qué dice la norma de COFOPRI? Una vez que COFOPRI titula, afecta en uso a las entidades, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio del Interior en caso de comisarías, y ellos son los titulares de la afectación de esos lotes. Pero el sector público, el Ministerio de Educación, el Ministerio del Interior, no tiene pensado necesariamente hacer infraestructura allí, porque probablemente cerca hay una comisaría, probablemente cerca hay un colegio, probablemente cerca hay una posta médica. Entonces nos encontramos con áreas destinadas para un uso público, respecto al cual el sector probablemente no tenga ningún interés en dotarlo allí, porque ya hay algún servicio parecido cerca, o porque es muy difícil dotar un servicio público en ese lugar. Entonces nos encontramos nuevamente en una situación de sinsentido. ¿Qué hace el SBN respecto a esos predios? Yo creo, y a lo mejor me equivoco, pero es mi percepción, que si uno hace un inventario de todos los lotes en asentamientos humanos destinados para un uso público, posta médica, colegio, comisaría o cualquier otro, la gran mayoría está sin uso. Y la gran mayoría, salvo que se haya dotado el servicio público, todos los que no se han dotado el servicio público probablemente están semi-abandonados o están invadidos con una persona que vive ahí. Lo que afirmo, no tengo sustento estadístico para decirlo, pero yo creo que por sentido común eso es lo que pasa. Entonces probablemente hay muchos lotes a nivel nacional que están asignados a educación, a salud, respecto a los cuales el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud tienen la mínima intención de hacer algo allí, porque son lotes muy pequeños, o son lotes donde no hay servicios, o son lotes poco propicios para el servicio. ¿Qué debería hacer el Estado allí? En verdad es difícil, ¿eh? Probablemente tratar de destinar masivamente esos lotes para usos de vivienda. Habría que ponerse a pensar un poco qué se hace con esos predios. Esos predios tienen un valor económico, es decir, son activos respecto a los cuales se puede hacer algo. ¿Qué es lo que se debería hacer con esos? Tendríamos que tener cifras exactas sobre cuántos son los lotes afectados en uso para salud, para seguridad y para colegios en asentamientos humanos que no vienen siendo utilizados y pensar qué hacer con ellos. Procede la prescripción adquisitiva de dominio privado del Estado si viene poseyendo desde el año 1994 hasta la actualidad, es decir, más de 10 años, pese a que actualmente son imprescriptibles. Sí, de hecho, la ley de imprescriptibilidad es de noviembre del 2010. Si yo antes de noviembre del 2010 ya cumplí los 10 años, es decir, si ocupo desde el 2000, o incluso como en el ejemplo, antes del 2000, desde el 94, ya gané la prescripción. No importa si aún no la haya demandado, porque la sentencia de prescripción es una sentencia declarativa que reconoce un derecho que ya por el mero paso del tiempo ya se ganó. Entonces, de hecho ya hay plenos civiles, de jueces civiles sobre el tema. ¿Qué es lo que se debe tomar en cuenta? Que al 2010, que es la fecha de la adopción de la ley, yo ya he cumplido todos los requisitos para prescribir. Si ya cumplí todos los requisitos para prescribir el 2010, así demanda el día de hoy, 2020, la demanda debe ser declarada fundada. Y ahora, ¿cómo se va a facilitar el apoyo en viviendas si la mayoría de sus demandantes no cuentan con terrenos urbanos y saneados? Es una muy buena pregunta. En las últimas 2 semanas, el Ministerio de Vivienda sacó 2 normas más que me parecen interesantes.
Una, las dos referidas a techo propio. Una que eliminaba el requisito de ahorro que debería tener la persona que accedía al programa de techo propio. No recuerdo el monto exacto, pero creo que la persona tenía que tener 3.000 o 4.000 soles acreditados en ahorro para poder ser beneficiario del programa. Ese requisito del ahorro se ha eliminado hasta fin de año. Y los bonos de subsidio se han aumentado. Es decir, el Estado va a dar más plata a las personas que accedan a techo propio. Techo propio tiene dos posibilidades. Construcción en sitio propio, es decir, si yo soy dueño de un lote, el Estado me subsidia para que en mi lote, en mi propiedad, construya una casa. Y el segundo, que está más vinculado a la pregunta, programas de vivienda, es decir, que inmobiliarias se animen a construir programas de vivienda popular. Techo propio, que obviamente está dirigido para sectores económicos D y E, porque tienen un tope que permiten construcciones, no tengo el monto en la cabeza, pero entiendo no más de 30 o 40.000 dólares, es el máximo valor de lo que debe valer esta nueva vivienda, ¿no? 40.000 dólares, departamentos pequeños y con esos montos. ¿De qué depende que el programa sea eficiente? Una de las cosas importantes es que se pueda acceder a suelo barato, ¿no? A suelo barato, con condiciones adecuadas y posible de dotar de servicio público. ¿Quién es un actor importante para esto? Sin lugar a dudas el Estado, ¿no? El Estado tiene que promover programas de vivienda en donde participe dando el suelo para que el suelo pueda ser barato para las inmobiliarias. Es fundamental tener en cuenta acá que si se le da suelo barato a las inmobiliarias, ese suelo barato se debe reflejar en el precio final, ¿no? Porque si hay suelo barato y inmuebles caros en donde el subsidio no va al consumidor, sino va a la inmobiliaria, no tiene sentido. Porque estaremos subsidiando inmobiliarias, no estaremos subsidiando adquirentes de vivienda popular. Entonces, sí, la pregunta es muy buena, ¿no? El Estado sí ha promovido techo propio. ¿Qué medida falta? Facilitar el acceso a suelo, ¿no? Porque si no hay suelo barato, por más subsidio que haya, va a haber muy poca oferta de vivienda popular. Y algo que queda claro con el COVID es que nos falta kilómetros luz, años luz, en programas de vivienda social. O sea, tiene que haber oferta de vivienda popular para sectores económicos de IE. Si no, nuevamente lo mismo. De acá a 10 años seguiremos hablando de asentamientos humanos, de gente que no tiene agua, de gente que muere por virus, pandemias, ojalá que no exista más pandemias, pero por enfermedad, por falta de agua y luz. Y eso ya no puede pasar, pues. ¿Qué se puede hacer desde el registro para evitar la venta por acciones y derechos en asociaciones que evitan con esas ventas la habilitación urbana del terreno que transfieren por alicuotas? Cuando yo imagino que cuando a un registrador le llega la inscripción del 1% de acciones y derechos y sobre esa partida se sigue escribiendo, yo creo que todos o casi todos nos damos cuenta que esa es una evasión a la habilitación urbana, a los aportes y a todo ello, ¿no? La copropiedad es un régimen jurídico regulado por el Código Civil y que obviamente está pensado para otra cosa, ¿no? O sea, la copropiedad no está pensada para que yo construya mi vivienda y yo sea propietario del 1%, porque esa vivienda, la edificación es mía, pero el suelo no es mío. Y un ejemplo de estos problemas, en Chaclacayo, este condominio Los Girasoles. Los Girasoles, parte de la ampliación de la Ramiro Prealé, hasta hace algunos años, porque entiendo que se está modificando el trazo, o se va a modificar, impactaba en el condominio Los Girasoles. Imagínense en la primera fila de casas de Los Girasoles. Y afectaba, imaginemos, 10 casas. ¿Cuál era el problema? Que para pagar el justiprecio de la expropiación, a estas 10 familias solo les podían pagar el valor de su construcción, porque el suelo no era suyo, el suelo era copropiedad de todos. Y entonces el valor del suelo de estas 10 casas no se le pagaba a estas 10 familias, se le tenía que pagar a los 100 miembros del condominio, porque era un régimen de copropiedad. ¿Qué se puede hacer para evitar esto? Yo creo que por ley no se puede evitar, porque evidentemente las personas libremente pueden adoptar ese régimen, pero tendríamos que tener mecanismos de información tan fuertes que las personas sepan que cuando compran el 1% de una copropiedad en una urbanización, la casa no es suya, porque el suelo no es suyo. La construcción es suya, pero el suelo es copropiedad de todos. Si yo quiero independizar esa casa, o si yo quiero hipotecar esa casa luego,
va a ser un tremendo problema, porque tendrán que participar todos los demás copropietarios. Y problemas así se dan permanentemente, ¿no? En el Perú hay muchas urbanizaciones populares ejecutadas de esa forma. ¿Qué se puede hacer? Yo creo que legalmente nada, porque la propiedad es permitida. Ese uso de copropiedad es un uso distorsionado, pero pensaría yo que no se puede prohibir. Habría que tener mucha información para que la gente entienda que cuando compra el 1% en un régimen de copropiedad en una organización popular, la casa no es suya, porque en verdad no es suya, el suelo no es suyo. Ok, doctor Soria, le agradecemos pues por esta interesante conferencia y a todos los participantes que han formulado interesantes preguntas. Le doy pase a Cecilia para que pueda cerrar la sesión de hoy del webinar SUNAR. Como dice Yuri, agradecemos a todos los que han participado con sus preguntas, por supuesto a nuestro invitado también por compartir sus conocimientos. No sé si quiera dar algunas palabras, doctor, antes de despedirnos, porque ya estamos sobre la hora, pero... Gracias a usted por la paciencia, por participar en esta reunión, en estas circunstancias tan difíciles, y felicitar en verdad a Registros por estas iniciativas que entiendo son muy beneficiosas para todos los trabajadores y para las personas que nos movemos en el mercado inmobiliario en general. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, doctor, y tengan todos buenas noches.